Agárrense porque lo que vamos a discutir ahorita no está nada padre, nada bonito. Y si ustedes tenían tantita paz, ahorita el doctor Joseph Barón se va a encargar de quitárnoslas. Él es graduado de la Facultad de Medicina de la UNAM, es jefe de servicios de cuidados intensivos del United Memorial Medical Center y el United General Hospital. Es catedrático de medicina, cirugía y medicina de emergencias en varias universidades nacionales e internacionales. Editor en jefe de Critical Care and Shock y Current Respiratory Medicine Reviews. Es una eminencia y cuentavientes, como ya saben. Regresamos al semáforo naranja, por lo menos en la Ciudad de México. Han aumentado los casos positivos de COVID cada día más, sobre todo en la población infantil. Tan solo en México, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes dictaminó que los casos de niñas, niños y adolescentes con resultados positivos pasó de 84 a 57,490 del 12 de abril del 2020 al 25 de julio del 2021. Se han muerto 595, que lo que hace es que nos coloca dentro de los países con mayores casos de muerte en ese rango de edad. Tan solo desde abril 18 del 2021 se vieron 8,271 casos nuevos también en niños. La cuarta semana de julio, niños de 0 a 5 años, de 6 a 11, de 12 a 17, y obviamente todos los que tenemos hijos de ese rango de edad estamos sumamente preocupados. Porque se pensaba, Joseph, que los niños eran bastante inmunes al COVID. ¿Qué ha pasado? Mira, hay cosas que son interesantes que tiene la gente que entender. Primero que nada, los niños no son inmunes. A los niños les va a pegar el COVID, pero no lo van a sentir tanto como nosotros. Sobre todo en la edad del niño. Cuando tú hablas de niños entre 0 y 2 años de edad, casi nunca les da COVID. Vas a preguntarte por qué. Cuando a ti te dijeron que el COVID es esta bolita que tiene unas como espinitas, para que a ti te afecte el COVID, esa espinita se tiene que unir a una de tus células. Para que se una a la célula requiere una cosa en la que se embona y entra a las células. En los primeros 2 años de la vida, ese receptor que tienen las células no está desarrollado y es por eso que los niños de 0 a 2 años no lo desarrollan. O sea, la llave del COVID no encuentra cerradura en la célula de un niño de 0 a 2 años. Eso es lo más común. De 2 años en adelante, esta llave puede entrar, pero en general los niños pues o no sienten los síntomas o no tienen gran problema. El problema existe ahora con esta nueva variante, bueno, no es nueva, ¿no? Con esta variante Delta, esta variante que se originó en la India en octubre del año pasado. Sabemos que esa es una variante que es extremadamente contagiosa. Inicialmente se pensaba que tenía un aumento de contagio entre 40 y 60%, pero esas son cifras bastante viejas. Ahora sabemos que se puede contagiar hasta 30 o 40 veces más que la cepa original. Y ese es un problema porque los niños, sobre todo en familias latinoamericanas, pues obviamente se van a ir a casa de las abuelitas y se van a ir a casa de las mamás o van a vivir en casas en donde vive contigo la tía, la abuela, la prima, medio mundo, ¿no? Y son fuentes de contagio para los demás. Claro. Ahora, ¿nos puedes explicar, y no sé si esa es la palabra correcta, pero fisiológicamente por qué la cepa Delta es más contagiosa? Mira, lo que pasa es que la cepa original, si tú te pones a verla desde el punto de vista genético, estas cepas tienen diferentes proteínas. Y estas proteínas se acomodan de diferente manera. Según la forma en la que están acomodadas, es como tú las identificas como una cepa de cierto tipo o de otro tipo. El contagio está directamente relacionado a 2 o 3 de estas proteínas en la forma en la que están puestas. Entonces, desde el punto de vista bioquímico, lo que pasa es en la forma en la que está dibujado, por decirlo así, el COVID, el tipo ese de COVID, es lo que te determina la infectividad. Además, qué tan fácil se juntan a ese receptor del que hablamos. Yo te diría que
como que es un imán que se junta hacia ellos un poquito más fácil. Claro. Ahora, ¿por qué tenemos esta incidencia de hospitalización, de muerte y de complicación en niños? Y pienso que en estos momentos, cuando alguien tose junto a ti, automáticamente se te paran los pelos de la cabeza porque piensas en COVID. Si un día amaneces con dolor de garganta y a lo mejor una tosecita y te sientes como con una gripa, todos automáticamente pensamos que puede ser COVID hasta que no demuestres lo contrario. Sin embargo, como no tenemos el tema COVID niños asociado y en nuestro top of mind, si un niño empieza con tosecita y gripa, dices probablemente ya se enfermó y es posible que no pienses que puede ser COVID. Tienes totalmente la razón y ese es el problema principal. Una de las razones por las que nosotros vemos un aumento, tanto en niños como en adultos, en el número de hospitalizaciones y de defunciones, es que la gente no entiende que el COVID es tratable. Es tratable, pero sobre todo si empiezas tratamiento temprano. El COVID te va a matar por dos mecanismos. Mecanismo número 1, aumento en la inflamación en tu cuerpo. Mecanismo número 2, aumento en la coagulación. Si tú agarras esos niños, esos pacientes adolescentes y esos adultos temprano, los puedes salvar. Pero muchos papás, como tú dijiste, pues dicen, es una gripita, no pasa nada, ¿no? O dicen es COVID, pero él está joven, no le pasa nada. Los únicos que hay que preocuparse son de los viejos y los que tienen enfermedades o comorbilidades. La verdad es que estos pacientes van a seguir teniendo problemas, independientemente de si tienen o no tienen alguna enfermedad previa. Para mí, si me preguntas, la razón principal de la mortalidad está directamente relacionada en el tiempo que te toma llegar a ver a tu profesional de la salud. Okay. En mis casos, aquí en el hospital, el promedio de inicio de síntomas a que llegan al hospital, 2 semanas y media. Dios de mi vida. A ver, te voy a pedir que me hagas un timeline, ¿ok? Del día 1, lo que vas viendo por fuera y lo que va pasando por dentro, ¿ok? Sí, no hay problema. Mira, primero que nada, la gente tiene que entender que existe el COVID. Yo lo parto en 3 pedazos. El primer pedazo es lo que yo le llamo la fase en la que el virus está multiplicando, el virus está replicando. Esa fase es en los primeros 8 días. En esos primeros 8 días casi no hay síntomas. Entonces, para ahí, pensemos que el martes el niño se contagió. Al otro martes o miércoles no va a tener ningún síntoma. Esos son tus 8 días de incubación. Son los 8 días de incubación y de replicación. Y lo que tiene la gente que entender es que para ese día 8, ese día 9, el virus eventualmente se va a morir solito. Ya en ese momento, después de 10 días del contagio inicial, ya no eres contagioso. Puedes tener pedacitos del virus en tu cuerpo y puedes seguir siendo positivo cuando te hacen tu pruebita esa del PCR, hasta por 8 semanas, por cierto, pero esa primera fase es en la fase en la que quizás tienes un poquito de dolor de garganta, no te sientes bien, pero no hay nada severo. Después tienes una segunda fase que dura otra semana, semana y media, en la que ya empiezas a tener las fiebres, ya empiezas a tener todo ese tipo de problemas con un poquito de tosecita y cosas por el estilo. Pero todavía tu oxígeno está bien, todavía estás lo que yo llamo en una parte en la que te puedo salvar. Y finalmente ya te llega una tercera fase. Y en esa tercera fase, ahí lo que vas a tener ya son los problemas de problemas respiratorios severos, ya es ahí cuando te baja el oxígeno, cuando tienes que andarlos intubando y haciendo todo ese tipo de cosas. Simultáneamente, en la fase 2 y en la fase 3, tu sistema inmunológico se vuelve loco. Es lo que nosotros le llamamos una desregulación inmunológica. Y es básicamente, para que lo entienda la gente bien, es como si tuvieras SIDA, así como lo dice, SIDA, por 2 semanas. Cuando tú le haces a la gente estudios, y esto nosotros lo descubrimos, que era checarle las células CD4. Las células CD4 son las que les bajan a la gente que tiene SIDA. Y para que tú le hagas a un paciente que tiene SIDA, tienes que tener menos de 250 células de esas. El promedio de paciente con COVID tiene 100 de esas células. Entonces,
aparte de que les da el COVID, en esas fases 2 y 3, pueden tener cualquier tipo de infección que se te pueda ocurrir. Todo tipo de coinfección. Y es cuando se meten en problemas. Ahora, los primeros 8 días de tus 3 fases, es probable que como mamá o como papá o como abuela o como nana, digas, tiene una gripita o no tiene nada. El día 9, que empieza tu segunda fase, ya vas a decir, ya, sabes que este niño tiene algo, no está bien. Tiene fiebre, le duele la garganta, está tosiendo, tiene diarrea, le duele el estómago, le duele la cabeza, que está cañón que un niño de 4 años te diga, no mamá, lo que me duele es la cabeza. Pero bueno, vas a pensar que tiene una gripa común o una infección a lo mejor en la garganta. Entonces, puede ser que lo lleves a un pediatra, puede ser que no, que el pediatra diga, sí, trae una infección o sí, yo creo que trae una gripa, dale un analgésico y tan se acabó. Y así te la pases hasta la semana 3, donde, oh sorpresa, el niño ya no está oxigenando bien, el niño está mucho más comprometido y para ti como doctor, esa semana 3 ya vamos tarde. Correcto, no hay duda alguna. Y es por eso que en todas las campañas que yo he hecho para educar al público en general, lo que les digo es, estamos a mitad de una pandemia. Cualquier síntoma nuevo, cualquiera, incluso como dices tu diarrea, automáticamente tienes que ver o hablar con tu profesional de la salud. Automáticamente. ¿Por qué? Porque el 66% de personas se presentan, por ejemplo, con enfermedad gastrointestinal, diarrea, dolor de estómago, cosas por el estilo. Otros, como tú correctamente mencionaste, se presentan con dolor de cabeza. Tú tienes un niño con dolor de cabeza, más vale que vayas en ese momento a ver al profesional de la salud. Claro. Porque no estoy pensando meningitis, no estoy pensando nada así. Estamos a mitad de una pandemia. Las cosas que son comunes, son comunes. Claro. Ahora, yo te voy a decir cuál es mi teoría de la complicación del COVID. Nosotros estamos, los seres humanos, acostumbrados que cuando nos enfermamos de algo, sea una infección en la garganta, colitis, gastritis, sinusitis, rinitis, otitis, cualquier infeccióncita viral o bacteriana, entre más días pasan, mejor te vas poniendo, ¿no? En la gripe estás fatal el día 3, 4, 5, ya 6 vas de salida, 7 mucho mejor, 8 ya estás del otro lado. Así es como nosotros operamos. En el caso del COVID, puedes pasar los primeros 8 días pensando que ya 9, 10, 11 voy a estar bien. Y el COVID, la sorpresa es que hasta el 9, 10, 11, 12, no sabes si vas para mejor o si vas para un hoyo. Pero como esperaste a que ese 9, 10, 11 llegara, ya cuando llega, it's too fucking late. Y ese es el problema que nosotros vemos. Te digo, a mí me da mucha tristeza cuando me llega la gente tarde, porque yo sé que cuando me llegan temprano los puedo mejorar. Y aunque en mi hospital tengo la mejor mortalidad que hay en los Estados Unidos, seguimos, o sea, yo sigo perdiendo gente. Te da tristeza ver un muchacho de 30 años, una muchacha de 24 años que se ponen en problemas, o incluso gente mucho menor que eso. Y es generalmente por llegar tarde. Si hay un mensaje que tenemos que darle a la gente, es que en el momento que tengas cualquier síntoma nuevo, en ese momento tienes que hablar con tu profesional de la salud. Y esperemos que el profesional de la salud esté lo suficientemente alerta para pensar que puedes tener COVID. Ok. ¿Cuál día es temprano? ¿Cuál día es tarde? El día temprano sería el primer día, ¿no? Entre más temprano, mejor. El primer día del primer síntoma. Pero más que eso, incluso el primer día del primer síntoma, como tú sabes, yo creé una alianza que se llama la alianza FLCCC, el Frontline COVID Critical Care, y esa la puedes encontrar en flccc.net, y creamos una serie de protocolos.
Y uno de los protocolos que tenemos es un protocolo de prevención. Es decir, si yo estoy contigo hoy y mañana me hablas y me dices, oye, ¿sabes qué? Que salí positiva al COVID. Es decir, yo ya estuve contigo. Entonces, ese momento ese es el día 0 o día 1 para mí. Y ahí te puedo empezar en uno de los protocolos que hemos desarrollado. La mayoría tienen que ver con vitaminas y incluso con un antiparasitario que se ha usado para cosas antivirales y cosas por el estilo. Pero ahí es donde tú ya estás por lo menos alerta, ya sabes lo que está pasando y todos los días vas informándole a tu profesional de la salud cómo van las cosas. Ok. Entonces, ese es eso es temprano. ¿Qué día es tarde? Para mí, día que es tarde, para mí es cuando ya llegas a esa fase 3, cuando ya tienes requerimientos de oxígeno y hay que ponerte oxígeno porque tu oxígeno te baja. Entonces, yo lo que le digo a la gente en la fase 2, te compras uno de estos aparatitos que son para medirte el oxígeno y te lo está checando en la casa y se te baja, en ese momento tienes que tomar una decisión si vas o no vas al médico. Todo depende de en dónde estés, las posibilidades que tengas, qué posibilidades hay de entrar al hospital, porque de repente se llenan, ese tipo de cosas. Pero esas son las cosas que a mí me preocupan. Porque si el COVID, como te dije, te mata por inflamación y exceso de coagulación. Y ahí el tratamiento ya no es un tratamiento en contra del virus. El tratamiento es en contra de lo que te hizo el virus, esa inflamación, esa coagulación. Ahí es en donde te dan la cortisona, ¿no? Para bajarte la inflamación. Ahí es donde te dan los anticoagulantes para prevenir que no vayas a tener coágulos. Es muy interesante lo que acabas de decir, Joseph. Entonces, claro, el primer tratamiento y el ideal es matar el virus. Pero si llegas tarde, ya no solamente están tratando de matar el virus, están tratando de componer el horror que hizo el virus en tu cuerpo. Y ese es el problema que hemos tenido, porque aquí en los Estados Unidos tú ves que llega cualquier persona en cualquier fase de la etapa y le quieren andar dando el remdesivir, ¿no? El antiviral. Sí, pues sí. Le puedes dar lo que quieras, pero si el virus está muerto, ¿de qué diablos te va a servir? O los anticuerpos monoclonales. Bueno, eso te sirve cuando tienes el virus vivo, pero eso nada más pasa en los primeros días de la enfermedad. Lo que uno tiene que hacer es ponerse a arreglar todo, como dices, todo ese relajo que hizo el dichoso virus que te hizo que se te inflame absolutamente todo y que tengas coágulos y cosas por el estilo. Y eso es lo que nosotros creamos un protocolo que se llama el protocolo MAD Plus. Y en ese protocolo básicamente jugamos directamente contra los efectos, le voy a llamar efectos secundarios de lo que te hizo el virus. Claro. Oye, ahora, ya quedó claro, cuentavientes, que ahorita con sus hijos, no importa si son adolescentes, pubertos, niños o bebés, cualquiera de estos síntomas, cualquier cosa rara, como dice Joseph, no esperen que sean calenturas porque a veces no hay. No esperen que sean dolores de cabeza porque a veces no hay. A veces es un vómito y un dolor de estómago. A veces es un gripón. A veces sí hay calentura, pero a veces no. Cualquier cambio en la salud de sus hijos, automáticamente tienen que pensar que puede ser COVID hasta no comprobar lo contrario. Y acordarse que una prueba de antígeno o una prueba de PCR a lo mejor no sale en el día 2 de haber sido contagiado. A lo mejor sale en el día 5 y en el día 6. Pero uno tiene que pensar que tiene COVID hasta que uno no tenga el resultado que demuestre lo contrario. ¿Estamos claros con esto, Joseph? Sí, pero incluso un poquito más aún de eso. Acuérdate que todas estas pruebas dependen del operador, depende de quién la hace. Sí. Si no te meten el dichoso palito hasta adentro, te puede salir negativo, aunque seas positivo. Entonces, es más que nada, tú tienes síntomas a mitad de pandemia, tal y como dijiste. Tú tienes COVID hasta no demostrar lo contrario. Y tiene que ser y eso es la parte que la gente se le olvida. Claro. Y es donde la gente se mete en problemas. Porque yo salí negativo. Ayer en la noche me acepté una muchacha jovencita de 16 años que salió negativa en una de estas, ¿cómo le llamas? Pruebas. Le hago una tomografía de los pulmones y tiene COVID por todos lados. Está medio muriendo. O sea, ahora sí me preguntan, ¿y cómo sabes que es COVID? Bueno, ¿sabes qué? Que yo veo a mi mamá, yo sé que es mi mamá, ¿no? No necesito sacarle una biopsia a mi mamá para saber que es mi mamá. ¿Quiénes son los niños que corren más riesgo? Mira, claramente hay
grupos que tienden a tener más riesgo. Por ejemplo, niños que tienen problemas preexistentes, niños con diabetes poco controlada, niños con obesidad. Y vas a preguntar por qué obesidad. ¿Te acuerdas de ese receptor del que hablamos? Sí. Ese receptor le gusta vivir en las células grasas. Entre más grasas tienes, más receptores tienes. Entonces tienes un imán más grande para que se te acerque a ti. Entonces, niños obesos lo pueden tener. Niños que tienen leucemias, linfomas, cualquier tipo de cosa cancerológica lo van a tener. Pero también esos niños que acuden a lugares donde hay grandes conglomeraciones, ¿no? Estos niños que los mandas ahora sí no nada más van a la escuela, los mandas a lugares en donde hay que un concierto, que un no sé qué. Ahí es básicamente estás arriesgando a la vida de tu hijo. Pero es desde asma, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, afecciones genéticas, neurológicas, metabólicas, enfermedades de células falciformes, enfermedades cardíacas de nacimiento, que tienen inmunodepresión o que tienen obesidad. Eso no significa que todos los otros niños que no tienen esto no corran riesgo. Eso es correcto y esa es la parte para recordar. El hecho de que tengas un niño sano no significa que tu niño sano no se va a meter en problemas. Y muchas madres me dicen, es que nada más le va a dar una gripita. No, te lo puede matar. Y no vas a jugar ese riesgo con la vida de tu hijo. Regresando del corte, la vacuna para niños menores de 18 años, la situación actual que estamos viviendo con el tema de las vacunas a menores en México y la preocupación más grande de todas. Después de escuchar al doctor Joseph Varón, pues ¿cómo vamos a mandar a los niños al colegio en septiembre? Todo eso al volver, no se vayan. Estamos hablando con el doctor Joseph Varón. Él es jefe de servicios de cuidados intensivos del United Memorial Medical Center en Houston y del United General Hospital. Y estamos hablando, cortesía de Bebemundo, de la variante Delta, el COVID y los niños. Si se perdieron la primera media hora del programa, no dejen de buscarla en el podcast, en martadebaile.com, en wradio.com.mx, si ustedes tienen hijos, porque les va a cambiar la forma en que ustedes ven el tema del COVID. Ahora, ya hablamos de los síntomas, ya hablamos de por qué la cepa Delta es más riesgosa para los niños. Ya les explicamos quién está en riesgo especial. Ahora, estamos en un serio problema porque en Estados Unidos pues ya están vacunando a niños entre 12 y 15 años. En México la vacuna Pfizer apenas fue aprobada el 24 de junio por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, para la aplicación en niños a partir de 12. Pero apenas estamos nosotros en 18 a 28, que empezó hace unos días. Falta tiempo para que podamos vacunar a nuestros hijos, Joseph. Entonces, quiero que nos digas la verdad. Muchos están queriendo que los niños regresen a las aulas y a las clases en septiembre. ¿Qué opinas tú? Mira, aquí hay también, en los Estados Unidos también hay un movimiento para que los niños regresen a clases presenciales. Yo sigo teniendo miedo, no nada más por los niños, sino por los profesores, por la gente que limpia el aula, por los familiares de los niños. Va a ser muy difícil que puedas tener a un niño con un cubrebocas dentro de un aula por 8 horas. No va a pasar. Seamos sensatos. Va a ser muy difícil que tengas niños con un distanciamiento social aceptable. No lo veo yo que sea una cosa real. En el momento que permitan que se vacunen los niños, aún va a ser más difícil porque eso es lo que yo estoy viendo. Mis adolescentes no se están vacunando. No se están queriendo vacunar, que porque les da miedo que se vayan a quedar estériles, que porque se van a convertir en zombies, que porque las mamás les dijeron que no. Es toda una serie de situaciones. Y sí ha habido algunos reportes de niños que tienen cosas relacionadas a la vacuna. Estoy seguro que has oído hablar de la miocarditis o de la cardiomiopatía que le ha dado a algunos muchachos, sobre todo hombres de 18 años. Pero curiosamente, eso pasa independientemente si hay vacuna o no hay vacuna. Esto pasa cada año. Entonces no sabemos si esto es coincidental
o si realmente fue relacionado a la vacuna. Claro. Son cosas muy raras cuando te pones a ver la incidencia de este tipo de efectos rarísimos. Es Claro. como que una entre 200,000 y 1,000,000. Si te va a pasar, pues estás mal, ¿no? Claro. Pero una vez más, tienes más riesgo en subirte a tu coche, sobre todo en México, que ir de un punto A al punto B, vas a terminar ahí. 100%. Okay. Todo lo que hacemos tiene un riesgo. Todo lo que hacemos. ¿Vacunarías a tus hijos menores de 18? Con los ojos cerrados. ¿Cuál es tu mensaje a toda la gente que no se ha vacunado? Yo les diría que por el momento la vacunación ayuda a bajar el número de casos. Tienen razón aquellos que dicen, bueno, eso es un experimento enorme, pero pues ya hemos vacunado más de 1,000,000,000 de gente. O sea, estamos hablando de muchísima gente que ha sido vacunada con un índice de complicaciones mínimo. Yo les diría, vacúnense, no lo hagan por ustedes, háganlos por los que están alrededor de ustedes. Esa es la parte más importante. Claro. Cuando tú estás vacunando a un niño, no lo estás haciendo por el niño como tal, sino lo estás haciendo por todas las personas con las que el niño está en contacto. Claro. Y esta es la pregunta más horrenda que le voy a hacer al doctor Joseph Baron. Todos los que estamos vacunados, y da igual si traen CanSino, Sputnik, AstraZeneca, peor aún si traemos Moderna o Pfizer, pues ya sentimos que ya traemos un escudo contra la maldad. Y de repente, últimamente, empezamos a escuchar historias, cuentavientes, seguramente algunos de ustedes se saben otras, de hija le dio COVID y estaba vacunada con AstraZeneca. Hija le dio COVID y fíjate que está con oxígeno y traía Sputnik o CanSino o Moderna. Oye, ¿no me vas a creer? Mi tía estaba vacunada con Pfizer, las dos vacunas, le dio COVID y se murió. Y eso es lo que yo he oído las últimas 3 semanas. Y desafortunadamente eso es lo que yo he estado viendo. Ok. Y ahora, me da mucha tristeza, pero eso es lo que estamos viendo. Y no nada más eso. Estamos viendo que esas gentes que estuvieron vacunadas y que les da COVID empiezan a tener un problema que se llama hipertensión pulmonar, que es otro problema por sí mismo. Pero es esa balanza que te dije, son tan pocos los pacientes a los cuales les da el COVID después de estar vacunados. ¿Cuál es tu experiencia? En mi experiencia y lo que estoy viendo, y mira que he visto literalmente ya ahora sí que miles de pacientes, he estado trabajando sin parar. Lo que yo veo son gente que llega al hospital sin vacunarse. Eso es lo que me está llegando. El 98% de lo que tengo en mi unidad el día de hoy no se han vacunado. Un par de personas por ahí ya han sido vacunadas. Una fue con la Johnson & Johnson, otra fue con la Pfizer. Y la enfermedad que tienen es mucho más leve que aquellos que no la tienen. Entonces, el mensaje una vez más es vacúnate. Muy sencillo. Claro, pero también el mensaje es no creer que porque estás vacunado ya es China libre. Eso es otra cosa que discutíamos con el doctor Joseph, porque te puede dar COVID. Y discutíamos con él en el corte de que, vamos a ser bien sinceros, la comunidad médica a nivel mundial, hay muchas cosas que no saben. La CDC hace 2 meses, adivinen qué, ya les vamos a dar permiso que todos los que están vacunados se quiten la mascarilla. 2 meses después, o sea, hoy y antier. Pero mira, adivinen qué, vuelten todos los que están vacunados sí pónganse la mascarilla. Mira, el CDC cambia de opinión más de lo que cambian de calzones, así te la pongo sencillamente. ¿Por qué? Porque aunque esto es una situación que es muy fluida, que cambia, y tenemos realmente la gente que está trabajando en el CDC, son epidemiólogos, son gente, no gente que está en primera línea como nosotros, que lo estamos viendo. Entonces, siguen cambiando de opinión. Y lo mismo, por ejemplo, el doctor Fauci, incluso el expresidente de Estados Unidos el año pasado, un día te dicen ponte una mascarilla, al día siguiente te ponen 2, al día siguiente no te pongas mascarilla. Tú ya no sabes a quién creerle.
Y la gente que te está escuchando ahorita, ¿a quién van a creerle? Pues al que le suene más bonito, ¿no? A mí me suena más bonito que me digan no necesitas mascarilla. Claro, por supuesto. Oye, aquí hay una muy buena pregunta de Merez. Dice, oiga, doctor, tengo una bebé de 1 año y medio que va a la guardería. ¿A partir de qué edad hay que vacunar a un niño cuando esté disponible? Mira, yo creo que lo que va a pasar con esta vacuna, si todo va bien, va a ser que los niños pequeños van a ser vacunados, pero se vacunarían yo creo que después de 2 años por los motivos que te mencioné, por ese receptor que dijimos que no está totalmente evolucionado en los niños y por eso es tan raro el COVID en niños menores de 2 años. Claro. Mira, Evelyn dice algo que voy a compartir, que es de alguien más. Si no te ha dado meningitis, poliomielitis o difteria, es porque de niño te vacunaron. Tu mamá nunca estuvo con la jalada de averiguar qué marca eran o de qué país venían o quién te la iba a poner. Te la puso y te protegió. Así es que dejen de ser ustedes tremendos idiotas y vacúnense, que ahora depende de ti. Y mira que tienen mucha razón en eso. ¿Y por qué? Porque claramente nunca, en la vida yo me acuerdo que mi madre le haya preguntado al doctor, oiga, ¿qué tipo de vacuna tiene, la de polio o cosas por el estilo, ¿no? La mejor vacuna es la vacuna que tienes disponible para ponerte. Y eso es lo que yo le digo a la gente. Eso de que si el porcentaje de cuánto te cubre, cuándo no te cubre. Aquí me llegó una muchacha de 23 años hace como 3 semanas, casi muerta, y le pregunté yo, ¿por qué no te vacunaste? Y ella me dijo, es que no sabía qué vacuna escoger. Ese es el primer error mortal que esta muchacha tuvo. El escoger, ¿qué van a andar escogiendo? Yo que tengo, sepa Dios cuántos años en medicina, yo aún tengo dudas de qué vacuna es la mejor desde el punto de vista médico. ¿Qué va a andar sabiendo una persona normal, común y corriente? Claro. Oye, es que no te queremos dejar ir, Joseph. Nos das mucha paz y mucha certeza. Oye, a ver, solamente Pfizer ha confirmado que en el caso de ellos vamos a necesitar un booster de una tercera vacuna. En la forma en la que ellos lo confirmaron, dijeron, si te das un booster, sobre todo si estás entre 18 y 55 años de edad, vas a aumentar tus anticuerpos, qué sé yo, un 40, 50%. Y después dijeron, y si tienes más de 65 años, la vas a aumentar, qué sé yo, 80, 90%. Después dijeron, y si te pones este booster, vas a aumentar 100 veces el nivel de protección de anticuerpos. Es lo que dijeron hoy, eso fue el comunicado que sacaron hoy. Pero como te digo, ese es un comunicado que le hicieron a sus inversionistas. Ese no es un comunicado médico. La gente tiene que tener un poquito de cuidado con esto porque estas son compañías que obviamente están, no creas que son altruistas, ¿no? Ellos están ahí para hacer su dinerito. Hace unos meses Pfizer dijo, vamos a necesitar otra vacuna porque nuestra vacuna únicamente dura 6 meses. Bueno, apenas llevamos 6 meses de tener la vacuna, entonces ¿cómo sabes que no va a durar más? Claro, por supuesto. A ver, le voy a hacer la pregunta importantísima para todos de Joseph, a Joseph. Ok, me encanta decir Joseph, por cierto. Ok. Muchos de ustedes están súper preocupados porque todo el mundo en un escenario ideal quisiera Pfizer o Moderna o ya de perdida AstraZeneca, Johnson & Johnson. Pero cuando ya es Sputnik, CanSino y otras cosas, ya no se sienten tan entusiasmados. Al final, lo que queremos todos es tener la mayor cantidad de anticuerpos para protegernos contra el COVID. Sería buena idea, Joseph, que nos hiciéramos una prueba de anticuerpos cuantitativos y cuándo hay que hacérsela. Totalmente, yo eso es lo que estoy recomendando, pero quiero que sepas que desde el punto de vista logístico, es difícil. Cuando estás hablando de 100 millones de mexicanos o 120 millones de mexicanos, ¿cómo los vas a, si no los puedes llevar a que se hagan la dichosa prueba? ¿Tú crees que van a hacerse una prueba de sangre así de sencillo?
Yo le recomiendo a la gente que se lo haga después del segundo o tercer mes, después de la segunda dosis de vacuna, si te dieron la de 2 dosis. Nada más para que tengas una idea de cómo estás. Te voy a dar un ejemplo. Un doctor infectólogo amigo mío, él se vacunó con Moderna, con las 2 de Moderna. Él ve pacientes en la unidad COVID todos los santos días. Y se hizo anticuerpos y no tenía anticuerpos. Curiosamente, su esposa, que no tiene nada que ver con medicina, se aplicó la misma vacuna y tenía anticuerpos altísimos. Es por eso que creo que es importante que si tienes duda de qué tan inmune estás, que te hagas eso y te lo tienes que hacer de manera cuantitativa. No saber si tienes o no tienes anticuerpos, que saber qué cantidad tienes para tomar una decisión si es necesario ponerte una tercera o cuarta o quinta o sexta vacuna. Ok, entonces mínimo 2 meses después de tu última dosis. Correcto. De tu segunda dosis. Y vas a pedir una prueba de anticuerpos cuantitativos para que te digan cuántos tienes. ¿El rango cuánto es, Joseph? ¿30? Todo depende del laboratorio. Hay laboratorios que te lo hacen en una dilución especial. Por ejemplo, uno de los laboratorios aquí en Estados Unidos te lo hace de 0 a 1, es dudable. De 1 a 2 es presente, más de 2 es un buen número. Pero como dices tú, hay algunos que te hablan de 30, hay unos que te hablan de 60. Hay que ver cuál es el rango según el laboratorio. Ok. A ver, ahí te va otra pregunta. Todos los que tienen, por ejemplo, una CanSino o Sputnik, que lo ven como, ahora sí que, de segundona, están súper preocupados y dicen, doctor, ¿me puedo poner otra vacuna? O sea, si me puse CanSino, ¿me puedo poner Pfizer después? Como te digo, hay varios estudios que se están haciendo con ese respecto. Yo le recomiendo a la gente que no lo haga, y si lo vas a hacer, va a ser basado en que tienes muy poquitos anticuerpos. Eso es lo que lo que va a hacer. Sin embargo, siempre es recomendable que te vacunes con la misma vacuna o el mismo tipo de acción de esa vacuna para que no te andes quejando de los efectos secundarios tan feos que vas a tener. Claro. Ok. Ahora, no quiero dejarte ir, pero tengo que hacer una pausa. Joseph, ¿cómo negociamos esto? Pues me tengo que ir dentro de muy poquito, así es que a ver, haz tu pausa y platicamos. Regresamos. ¿Preguntas? Órale, de volada, cuentavientes. Ya volvemos. Está con nosotros el doctor Joseph Barron. Lo secuestramos para hablar de cómo afecta la variante Delta a los niños, pero ya estamos hablando de vacunas y de muchas otras cosas. Él es el jefe de servicios de cuidados intensivos del United Memorial Medical Center y el United General Hospital en Houston. Antes de dejarte ir, Joseph, me decías en el corte algo que quieres que todo el mundo sepa. La vitamina D, de la cual llevo hablando en este programa 2 años, la vitamina C y la melatonina. Mira, la vitamina D, nosotros nos dimos cuenta muy temprano en el curso de esta enfermedad que la gente que vivía en los estados del norte de los Estados Unidos tenían mayor mortalidad que la gente de los estados del sur. Dijimos, qué raro, ¿no? Entonces yo empecé a hacer estudios en mis pacientes de todo tipo de vitaminas y me di cuenta que la vitamina D en la mayoría de mis pacientes que entraban con COVID era baja en general. Y luego le pregunté a mis amigos de los estados del norte que si podían hacer lo mismo y vieron que su vitamina D era muy, muy baja. ¿Por qué? Porque los estados del norte son medio oscuros, la gente está metida dentro de edificios, mientras que en los estados del sur de los Estados Unidos hay más sol, hay cosas por el estilo. Entonces la vitamina D te mejora los chances de que no vayas a entrar al hospital. Es la vitamina D. Sí. La vitamina C, tú te acuerdas desde chiquita, ¿no? Como te decía tu mamá, toma vitamina C que te mejora la inmunidad. Sabemos que te mejora la inmunidad, sabemos que ataca hasta cierto punto el virus. Hemos estado trabajando mucho en esto. La melatonina esa la encontramos por error. Nos pusimos a estudiar qué animal en el mundo tiene más coronavirus. Y el acarreador de coronavirus número 1 es el murciélago. Dijimos, caray, mira qué curioso, los murciélaguitos están llenos de coronavirus.
pero los murciélagos no se enferman de coronavirus, que era la segunda parte. Yo sé, ¿y ahora por qué? Y inicialmente dijimos, pues no sabemos, pero estos animalitos tienen la mayor cantidad de melatonina de cualquier animal. Entonces empezamos a dar melatonina y vimos que nuestros pacientes se mejoraban, no para que durmieran. La melatonina se las dábamos como un inmunoregulador, les regulaba el sistema inmune. Y desde entonces ya hay una serie de estudios que han mostrado que realmente la melatonina funciona como un regulador de tu sistema inmunológico. Y por eso parte del protocolo que nosotros usamos para prevención es el uso de la vitamina D, de la vitamina C, de la melatonina y de un agente antiparasitario que ha sido controversial, que es la ivermectina. Bueno, cuenta bien, para tomar vitamina C, que 1 gramo al día. Mira, yo uso, si te digo las cantidades que uso acá, vas a decirme que estoy medio loco, pero yo en lo personal, yo me tomo 3 gramos 2 veces al día, como proteína. Eso es lo que yo tomo. 3 en la mañana, 3 en la noche. En general a mis pacientes les digo que no menos de 2 gramos 2 veces al día. Ok, entonces 4 gramos en total. Por lo menos. Y no te preocupes, no te van a salir piedras, no te va a pasar nada. Lo que lo que sea extra de tu cuerpo solito lo va a desechar. Ok, segundo, ¿cuántas unidades? Yo tomo 5,000 unidades de vitamina D. Hay de 4,000 aquí, que es Histofil, que es una maravilla. Una de esas. Yo lo que recomiendo es entre 2,000 y 5,000 unidades diarias. Más de 2,000 es necesario, pero ahí sí, cuál es el número ideal no sabemos porque depende de cada persona, qué tanto estén expuestos al sol, cosas por el estilo. Bueno, como estamos encerrados, 4,000 unidades. ¿Y melatonina? Por lo menos 6 miligramos una vez, y la recomiendo en la noche porque te hace medio, te duermas así un poquito además. Entonces, como que uno de los buenos efectos secundarios de la melatonina. ¿Cuántos gramos? 6 miligramos. Ah, perfecto. Bueno, ya, sensacional. Joseph, un placer de verdad tenerte en el programa. Esperemos que esta no sea la última vez que platiquemos. Es Joe Varón, con V chica, en Twitter, por si quieren seguirlo. Y es el jefe de servicios de cuidados intensivos del United Memorial Medical Center y del United General Hospital en Houston. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Gracias a todos.